acciones. Por ahí me comentan Aida, Alex, Ana, Antonio, Betsabe, y los voy saludando de una vez, saludos. A Carlos, a Carolina, Consuelo, Daniel García, Griselda, Guillermo, José, Lau, Luis Eduardo en Zacatecas, Maricruz, Mari DF, Mireya en Oaxaca, Nayeli en el DF y Walter en Chiapas. Con esos temas de inversiones, acciones, etcétera, ¿cómo andamos? ¿Conocemos más o menos del tema o no? Por ahí me contestan, por favor. Mientras me contestan, les voy recordando y comentando que estamos en campaña de declaración anual 2014 para personas físicas y la asesoría que damos gratuita en el colegio 2015. Ya platicamos en sesiones anteriores de esto. Y la idea es que todos los que sean socios y aunque no sean socios, si les interese participar como profesionistas de la contaduría pública en el servicio social del colegio y quieran estar participando en estas situaciones, lo que hacemos es dar asesoría gratuita, orientación básicamente, y ayudar a algunas personas a presentar su declaración anual correctamente para que obtengan su devolución de impuestos, o una persona que por ahí no está muy orientada en cómo debe cumplir sus obligaciones, darles la orientación, darles el apoyo. Entonces, ya hay muchos que están inscritos en esto y hemos enviado algunas asesorías ya a varias partes de la República. Entonces, si quieren participar, por favor nos mandan un mensaje, un correo, en Twitter o por correo o en el Facebook, donde ustedes quieran, y les hacemos llegar, en caso de tener por ahí alguna asesoría para que puedan apoyar como servicio social. Walter dice que no maneja ninguna sociedad por acciones, más bien como inversión, que ustedes compren y vendan acciones a través de los mercados bursátiles. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues resulta que está de moda la noticia de Grupo Radio Centro, que entró a la licitación de la cadena de televisión, puso 400 y tantos millones de pesos, ofertó una cantidad extraorbitante de dinero para que le dieran la licitación, ganó la licitación, se la dieron y resulta que no tiene el dinero para pagar, no pagó y perdió los 400 millones de pesos. Ahora, las noticias del viernes pasado, ya que se supo que no pagó, un poquito antes de que supiera, cuando no había pagado, y de ayer lunes, bueno, que las acciones del Grupo Radio Centro se cayeron más del 20% en esos 2 días, ¿no? Por ahí cerca del 5% el viernes y más del 18% el día de ayer. Y les doy el dato del día de hoy, van abajo hoy otro 13.89%. Entonces, 18 más 5, 23 más o menos, y ahora súmenle otros 13, ¿no? 36% en 3 días. Bueno, pero vamos a ponerle, eso es lo único que dicen los periódicos, pero vamos a ponerle un poquito de contexto a esto, a través sobre todo de ese tema que estamos hablando de bursatilidad de una acción. Es decir, ustedes pudieron realmente haberse beneficiado de estos movimientos, cómo pudieron haber invertido o qué pudieron haber hecho de acuerdo a la bursatilidad que tiene una acción como la de Radio Centro. Y ahorita vemos qué significa esto de bursatilidad. Pero bueno, eso de perdió 20 y tantos por ciento y ahorita ya en el 30 y tantos por ciento, bueno, vamos a ponerle contexto. ¿Qué es entonces esto de bursatilidad? En lo general estamos hablando del grado de liquidez que tiene una acción. Comúnmente las acciones las clasifican como de alta bursatilidad, de media bursatilidad, de baja bursatilidad, incluso les llegan a decir de mínima o inexistente bursatilidad o liquidez.
La liquidez de una acción se determina a partir de los volúmenes operados, es decir, el número de operaciones de compra y venta que tienen las acciones, cuántas acciones se intercambiaron, cruces también y demás, es decir, el movimiento que tiene una acción durante un periodo, ¿no? En síntesis, se trata de la facilidad que tiene un inversionista para comprar o para vender un título al valor justo de mercado. Es muy importante. ¿Qué es el valor justo del mercado? Ahorita vemos más o menos qué vamos a entender por eso, ¿no? Pero la facilidad que tenemos de comprar o vender una acción a lo que consideremos un valor justo de mercado. ¿Cuáles son, por ejemplo, acciones de alta bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores? Por ejemplo, América Móvil, que es el CEL. Estos son datos que estoy poniendo de lo que se operó el día de ayer, no son promedios de ningún periodo ni nada por el estilo, simplemente como dato para que vean la diferencia entre una cosa y otra, los movimientos que tuvieron las acciones el día de ayer, ¿no? Son datos frescos de lo que pasó ayer en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues, por ejemplo, América Móvil, ayer alrededor de 54 millones de acciones. ¿Ok? Vamos a empezar a poner contexto alrededor de estos números. NAFTRA, que ese es un ETF, un título que lo que hace es replicar al IPC. Es decir, si yo quiero estar invertido en el IPC, yo quiero tener los mismos rendimientos que tenga el IPC. Si el IPC en un año subió 2%, pues yo voy a ganar 2%. Si bajó 2%, voy a perder 2%. Me meto completo eso, compro ese título, ¿no? 40 millones de títulos se operaron el día de ayer. Cemex, como ven, estamos hablando de América Móvil, Cemex, dos de las empresas más grandes que tenemos en México, 19 millones de acciones. Walmex, que es Walmart de México, 12 millones de acciones. Estos son las acciones de alta bursatilidad y hay otras 5 o 6 que manejan volúmenes muy importantes como estas que estamos mencionando, ¿no? Y pongo aquí, por ejemplo, en general, todas las que forman parte del IPC, y es una muestra que va cambiando por ahí periódicamente, sale una o salen dos y entran otras dos. Normalmente las acciones que forman parte del IPC tienen alta bursatilidad. ¿Ok? Acciones de baja bursatilidad, pongo 3 ejemplos con datos igualmente de ayer. Grupo o Radiocentro, Grupo Radiocentro, ¿cuántas acciones se operaron ayer con ese periódico, eso que leímos en los periódicos, se cayó 18.18% la acción de Radiocentro? Le preguntaba, por ejemplo, ayer que estábamos escuchando la noticia en el radio a la licenciada Castañeda, y me fijé, digo, bueno, ¿y cuánto significa esto en pesos o cuánto se movió en pesos? Y dije, a ver, ¿tú cuánto piensas que se movió en pesos? Es decir, ¿cuánto en pesos más o menos crees que se haya operado de Grupo Radiocentro con esta caída del 18%? Y no sé, pues hablaba de millones, ¿cuánto puede haber sido, no? Para que una acción se caiga al 18%. Bueno, se operaron 411 acciones. Fíjense la diferencia. América Móvil, 54 millones de acciones. Grupo Radiocentro, 411 acciones. ¿Cuánto representan en pesos esas 411 acciones? Bueno, se deben haber operado en diferentes precios. No saqué ese dato, pero si tomamos el dato de cierre, por ejemplo, que fue 18 pesos, 411 acciones a 18 pesos son 7,400 pesos. Entonces, con 7,400 pesos, Grupo Radiocentro perdió el 18% de su valor. Y el viernes fue lo mismo, creo que fueron 9,000 y tantos pesos, cuando se cayó 5%. Y les doy el dato nuevamente al momento Radiocentro está abajo 13,89% y se han operado, hoy sí un poquito más, 3,600 acciones
El precio de compra, si quieren comprar ahorita Radio Centro, hay una postura de compra por 128 acciones a 15.96, precio de venta a 15.40, ¿no? Y hay un volumen relativamente bastante más alto a lo que estamos viendo en los últimos días. Por ejemplo, ¿no? Y ahorita le seguimos poniendo contexto a esto del Grupo Radio Centro. Por ejemplo, Palacio de Hierro, pues es una empresa conocida, ¿no? Una empresa conocida en México, que seguramente habrán ido varios de los que están presentes a comprar algo al Palacio de Hierro, y si no, pues por lo menos sí saben qué es Palacio de Hierro. ¿Cuántas acciones de Palacio de Hierro se operaron ayer? Si yo les preguntara al aire, si que lo vieran aquí, pues no me imagino que dirían que cero, pero efectivamente cero. Y voy a ver aquí nada más para motivos de ilustración al momento cuántas se habrán operado. Cero. Y normalmente Grupo Palacio de Hierro, perdón, Palacio de Hierro, cero, 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 y de repente un día tiene un montón o poquitas más y nada más, ¿no? Otra, por ejemplo, son ejemplos, Cid Mega, que son hoteles, el Cid, ayer 200 acciones. Entonces, estas son ejemplos de baja bursatilidad, ¿no? Y varias más. De hecho, en la Bolsa Mexicana de Valores, que de por sí es una bolsa muy pequeña, hay muy pocas emisoras, hay muy pocos participantes, poco menos del 50%, por ahí del 43%, una cosa así. Prácticamente la mitad de las emisoras, de todas las empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores, que se les llama emisoras, prácticamente la mitad son consideradas de baja bursatilidad. Una acción puede tener mayor liquidez de manera intermitente, es decir, de repente un día, por ejemplo, Palacio de Hierro que tiene ayer 0, hoy 0, mañana 0, y de repente el jueves tiene operadas 2.000 acciones, ¿no? Como estamos viendo con Radio Centro. 0, 0, 0, de repente están las noticias, se mueven 100 acciones, ayer 400 acciones, hoy ya van tantas acciones. Y empieza a subir el volumen de operación. Eso no quiere decir que de repente ya sea de buena bursatilidad, simplemente que por el interés de noticias o eventos, como lo que está sucediendo actualmente, pues los volúmenes empiezan a subir, ¿no? Por eso es importante a la hora de analizar bursatilidad, checar los promedios de 3 meses, de 6 meses, y se pueden ir a periodos más largos, ¿no? Promedios de volumen de operación. Entonces, seguimos. Ahora, ¿por qué tenemos tan poca bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores? Veíamos hace rato las emisoras que hay, que son alrededor de 150 empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores, alrededor de la mitad son de baja bursatilidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no hay participantes, ¿no? No hay participantes realmente. Los participantes más grandes son las AFORES, los grandes fondos, los inversionistas institucionales, los extranjeros. Esos son los que representan el mayor volumen, ¿no? Los inversionistas institucionales. Y lo que se le llama los charales, o el inversionista retail, que son los pequeñitos, esos en México no participan. Y al no participar, pues entonces tenemos acciones como Palacio de Hierro, que yo me imagino que podría tener mucho movimiento la acción si no supiéramos del tema, pues resulta que no se mueve para nada, ¿no? No hay interés en esas acciones. A nadie le interesa la acción del Palacio de Hierro, a nadie le interesa la acción de Radio Centro, excepto ahorita que tiene algunos movimientos interesantes. A nadie le interesan un montón de acciones que todos los días están 0, 0, 0, 0, 0. Pongo aquí el inversionista retail, que es el pequeño. Si ustedes estuvieran participando, o yo, somos inversionistas retail, no podemos participar en estas empresas, no deberíamos porque son de baja bursatilidad,
y solamente debemos entrar a las muy pocas, básicamente a la muestra del IPC, que son las que tienen movimientos o volúmenes en los que podemos participar. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de esta liquidez en las acciones? ¿No? Vamos a ver el ejemplo, les decía, 00 Palacio de Hierro. Si yo quisiera comprar de todas formas una acción, ¿qué podría hacer? Pues les comento que al momento no hay nadie que esté intentando vender acciones del Palacio de Hierro. No hay una sola postura de venta. Lo estoy viendo ahorita en pantalla en vivo y y quieren comprar 5 acciones a 69.95 pesos. Es decir, no hay movimiento, no se puede entrar. Lo grave no es tanto que quisieran comprar, el riesgo es cuando quieren vender. Y regresamos al ejemplo de Radio Centro. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran acciones de Radio Centro y ven que su inversión ya cayó más de el 30%, ¿no? Aunque ahorita, por ejemplo, les había comentado que ya estaba bajo el 30%, ahorita nada más está bajo el 2.7%, ¿no? Está teniendo mucha volatilidad esta acción, pero imagínense que tienen 10,000 títulos. Y como es una acción de baja volatilidad, no hay muchas posturas de compra, pues no la van a poder vender o no la van a poder vender al precio que ustedes quisieran venderla. Si quisieran venderla, tendrían que tomar una pérdida mucho más grande de lo que, repito, sería el valor justo de la acción, ¿no? Si lo quisiéramos ver de manera lógica, ok, sucedió lo que sucedió con Radio Centro, ¿no? Perdió 400 y tantos millones de pesos, que es muchísimo dinero, ¿no? Pero eso dice que Radio Centro vale ahora 30% menos de lo que valía el jueves. No lo sé, no lo podemos saber. Pero pues tal vez no. Y si ustedes quieren vender y salir de esa posición, van a tener que salir con una pérdida del 30 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil. Por eso podemos elegir que una acción de poca liquidez, de poca volatilidad, es naturalmente más riesgosa que una que sea líquida. ¿Por qué? Porque ni la van a poder comprar a un precio justo, ni la van a poder vender, en su caso, a un precio justo. Y eso es un riesgo muy grande. Aquí dice eso que acabo de decir, no será el precio idóneo al que quieren decir. Dice que los spreads son muy amplios. ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Me voy otra vez en vivo a lo que sucede en este momento en Radio Centro. Postura de compra a 15.96 pesos. Cerremos a 16 pesos. Es decir, hay quien quiere comprar Radio Centro ahorita a 16 pesos. O sea, ¿cuánto creen que se vende? A 17.50. 1.50 de diferencia entre la compra y la venta es muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente no es el precio justo y tanto el que está comprando como está vendiendo a precios que no son los ideales, ¿no? Estamos hablando de una diferencia más o menos cercana al 10% de diferencia entre posturas de compra y posturas de venta. Entonces eso es imposible de operar, ¿no? Es imposible invertir de esa manera y ese es el gran riesgo que hay con empresas de baja volatilidad, ¿no? Existen acciones, no debería ser arcos, son acciones de poca volatilidad que no operan una sola acción en días, veíamos el caso de Palacio de Hierro, semanas, incluso meses, que no se mueven ni un peso ni un centavo, ¿no? No se opera una sola acción. Pero que se corre el riesgo de quedar atrapado en una posición perdedora, ¿no? Imaginen, repito, que tienen una acción de lo que ustedes quieran y de repente hay noticias negativas o se habla de concurso mercantil incluso, una cosa así, y ustedes quieren vender su posición, como no hay posturas de compra, pues nadie les va a querer comprar esas acciones y van a quedar atrapados con esa posición perdedora y ese dinero se pierde, ¿eh? No lo van a poder sacar y ese dinero se pierde. Caso, por ejemplo, de
las vivienderas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Omex, el caso de Geo, el caso de Urbi. Todas estas vivienderas, pues la gente que entró especulando, solo resulta que todas están en concurso mercantil y así tú tengas millones de pesos metidos en acciones de esas empresas, no los puedes vender, están suspendidas y no se pueden operar los títulos, ¿no? Ese también es un riesgo, ¿no? A lo mejor no es tan apegado a lo que es bursatilidad, pero es lo mismo, es como si estuvieran suspendidas las acciones, no se mueven, nadie las va a comprar y ese dinero no lo van a poder retirar, no lo van a poder hacer líquido, no lo van a poder transformar a dinero en efectivo. Vamos a ver, para seguir dándole contexto a esta situación, cuáles son los datos de cuentas de inversión en México. Eso es información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es de lo que hemos hablado aquí en varias ocasiones, y lo que comentamos ahorita, que no existe el inversionista retail, y de verdad ese es muy grave para los movimientos financieros, para las inversiones. Tenemos por eso una bolsa que es muy poco competitiva, una bolsa donde prácticamente ningún participante pequeño quiere entrar, por desconocimiento, la verdad, por falta de cultura financiera. El lema de Anafinet o uno de sus objetivos es el cultivar la cultura fiscal. Y uno de los objetivos que también tenemos como contadores públicos, y en mi caso soy contador público y licenciado en finanzas, pues es lo mismo, es la cultura fiscal y la cultura financiera, que es importante las dos para todos, toda la población. Entonces, datos de cuentas de inversión en México. Aquí lo tenemos. Número de cuentas por intervalo de inversión. Repito, esta es información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay un total de cuentas de menos o hasta 15 millones de pesos, que digamos son todos los pequeños, porque hay cuentas desde, pues ahora se pueden abrir cuentas de inversión desde 100 pesos, entonces, bueno, pensemos desde 100 pesos hasta 15 millones de pesos. Un total de 169,000 cuentas. Con una población del tamaño de lo que es México, una población económicamente activa como la tiene México, de 1 a 15 millones de pesos, solamente hay 169,000 cuentas de inversión, es decir, una cuenta abierta en una casa de bolsa, que no tiene en principio ninguna diferencia con una cuenta bancaria, por ejemplo. Normalmente todas las casas de bolsa, el dinero que ustedes tienen en efectivo, digamos, que no compraron nada, simplemente es el dinero ahí, les da, lo invierten en un fondo que normalmente es de deuda, y ese fondo tiene un rendimiento mucho mejor al que les esté dando su banco con ese dinero que tienen ahí muerto. Pues de entrada no hay ninguna razón para no tener dinero en efectivo en una casa de bolsa. Si no les estoy diciendo que compren absolutamente nada, ¿no? No compren nada. Pero ese dinero que tienen en efectivo, que no están usando y que tienen por ahí en una inversión de esas del banco que no dan nada, es mejor que la tengan en todo caso en una casa de bolsa y que ese dinero se esté invirtiendo en deuda automáticamente sin que ustedes tengan que hacer nada y sin ningún tipo de riesgo, lo tengan ahí. Bueno, pues solamente 169,000 cuentas hay de esas. De esas 131,000 son de personas físicas y 38,000 de personas morales. Es decir, personas morales no existen para nada en esto, ¿no? Cuentas que operan, de esas 169,000, 168,000 tienen operaciones sujetas a instrucción 159,919, es decir, que uno mismo está operando esa cuenta, y discrecionales que
que alguien más puede tener operación sobre esa cuenta, tiene un asesor de inversión y él tiene derecho a operar su cuenta, 12.885. Y la mayoría son mexicanas, otras de Estados Unidos 1.780, canadienses 168 y otras nacionalidades 4.356. Y la mayoría es en el Distrito Federal, hay 12.000 cuentas en Monterrey, 10.000 cuentas en Guadalajara, en otras ciudades del país 64.000 y extranjeras 2.426. Es muy interesante. Entonces, personas que tienen cuentas, personas físicas y morales que tienen cuentas de inversión en Guadalajara, nada más 10.000 personas. En Guadalajara, que es una de las ciudades con más población en el país, solamente 10.000 personas tienen una cuenta de inversión, hablando de 1 a 15 millones de pesos, aunque si nos vamos más arriba, pues cada vez es menor, obviamente, porque menos gente tiene más ingresos. Entonces, de 15 millones de pesos hasta 50 millones de pesos, en Guadalajara 325 personas. Y podemos extrapolarlo y decir, a ver, cuántas personas más o menos adineradas que tienen cuentas de inversión ahí en Guadalajara. Pues personas que tengan más de 15 millones y menos de 50, hay 325. Porque eso sí, les aseguro que la gente que tiene más de 15 millones de pesos, muy probablemente tiene una cuenta de inversión de algún tipo. Entonces, hay 325 personas en Guadalajara. ¿Cuántas personas que tienen más de 50 millones y hasta 100 millones de pesos? 214. Más de 100 millones y hasta 250 millones, 191. Más de 250 millones y menos de 500 millones de pesos, 315. Y más de 500 millones de pesos, que fíjense cómo sube a 1.350 euros, ¿no? Porque prácticamente con esa cantidad de dinero estás obligado a utilizar por lo menos parte del capital que tienes, que es muchísimo si tienes más de 500 millones de pesos, en invertirlo en algún instrumento que puedas operar a través de una cuenta en casa de bolsa, ¿no? Entonces es información que a mí me parece muy importante, o por lo menos muy interesante. Y bueno, ahí están los datos, repito, como desde personas físicas y morales, por nivel de inversiones que tienen, por nacionalidad y por residencia, ¿no? En el DF, en Monterrey, en Guadalajara, en otras ciudades del país y también en el extranjero. Si se fijan, extranjeros realmente, esos sí son muy poquitos. Hay muy poco incentivo para un extranjero para invertir en México, ¿no? La mayoría invierte en las acciones más grandes, en las 5 o 6 acciones más grandes, y ya, ¿no? Realmente el incentivo es poco, ¿no? El mercado es muy pequeño y veíamos la mitad de las acciones ni siquiera se pueden operar, menos con capitales tan grandes, pues no tiene ningún sentido. Regresamos entonces al caso Radiocentro. Ya lo comentábamos al principio. La acción de Radiocentro ha caído más del 20% en los últimos 2 días, hablando de viernes y lunes. Y seguimos por aquí. Ahorita ya no se ha vuelto a mover, sigue abajo 2,78%. Recuerden que estuvo abajo 13% cuando la vimos y debe haber estado abajo tal vez más, ¿no? El mínimo del día fue 15.50. Bueno. Sin embargo, la cantidad de acciones operadas y su valor nominal en pesos es muy baja. Les decíamos, ayer se operaron 7,000 pesos, el viernes 9,000 pesos. Ahorita, damos una cuenta, hoy sí ha habido más movimiento. No sé cuál ha sido el precio promedio, pero digamos que 16 pesos, nomás para hacer. Hoy sí han habido a lo mejor 200,000 pesos que se han operado en Radiocentro, que es muy poquito de todas formas, pero bueno, comparado con 7,000 pesos de ayer, 9,000 pesos el viernes, hoy sí podemos decir que hubo volumen, ¿no? Hoy por fin, si tenían una posición más o menos
no sé, 10,000 pesos hasta a lo mejor 50,000 pesos, pudieron haber tomado su pérdida y olvidarse de Radio Centro, ¿no? Con una pérdida grandísima, pero bueno, pudieron haber salido. Ni ayer, ni el viernes, quién sabe si mañana, pero bueno. Y por ahí también les comento que también este volumen se debe, y aquí estoy simplemente especulando, pero se empiezan a escuchar rumores con respecto a Radio Centro que dicen lo siguiente, y ese es puro chisme, ¿eh? No vayan a hacer caso de nada que digo, y tengo que hacer el aviso legal y el disclaimer que nada de lo que se diga aquí se puede considerar como recomendación de compra o venta, ¿no? Porque por ahí ya llegan avisos y si está recomendando pues es ilegal y demás, entonces bueno, hay que hacer nuestro aviso legal. Entonces, el chisme, ¿cuál es el chisme? Están diciendo, y esto lo empiezan a compartir en las redes sociales de inversión y se empieza a hablar entre colegas y analistas de casas de bolsa y demás. Bueno, lo que empiezan a decir es que el Grupo Radio Centro perdió los 400 millones de pesos, ¿no? Ya se los quitaron, ok. Y había ofrecido, ¿qué? 3,000 y tantos millones de pesos por la cadena o una cosa así, y la otra la habían comprado por 1,000 y tantos millones, entonces ofreció 3 veces más. Bueno, están diciendo que perdió esos 400 millones. Pero, ¿qué va a pasar? Que van a hacer otra licitación, y como realmente a nadie le interesa más que a Radio Centro y a un par más, que otro se bajó y ya nada más quedaba otra empresa, que en teoría la volvería a ganar Radio Centro, pero ahora en lugar de ofrecer 3,000 y tantos, va a ofrecer 1,000 y tantos, más los 400 que ya perdió, y entonces va a acabar pagando 2,000 X millones de pesos y se va a ahorrar 1,000 millones de pesos, ¿no? Y entonces hay gente que empieza a comprar, ¿no? Porque si cayó por eso, pues entonces ya ahorrándose 1,000 millones de pesos, ahorita cae porque pierde 400 millones de pesos, ¿no? Y si en lugar de perder 400 millones ya se ahorró, lo vamos al revés, ya se ahorró 1,000 millones de lo que había ofertado a lo que va a finalmente a darle, pues entonces mucha gente piensa que es una buena jugada y empieza a comprar. Aunque repito, son puros chismes, ¿no? No sabemos realmente que eso se pueda dar o no. Habría, supongo, mucha crítica al Instituto de Telecomunicaciones, pero bueno, en ese país todo puede pasar y bueno, ese es chisme, ¿no? Y entonces ya venimos de una operación de 7,000 pesos a un poco, como algo así como 200,000 pesos, ¿no? Y si vemos que el volumen empieza a subir en Radio Centro, significa que los chismes por ahí empiezan a proliferar y bueno, hay mucha gente que se empieza a entusiasmar. Y también puede ser, aunque no habían sido hasta ayer, la gente de Radio Centro había dicho que no se habían metido para nada a operar las acciones, también puede ser que ellos mismos se estén comprando, ¿no? Aunque eso se tendría en todo caso que reportar a la Bolsa Mexicana de Valores. Pero bueno, esa es la especulación alrededor de eso, ¿no? Repito, no quiero ser repetitivo, pero bueno, el día de hoy, viendo el caso en concreto, el día de ayer se operaron un total de 411 acciones a un precio de 18 pesos, estoy hablando del precio de cierre, probablemente se pudieron vender a otros precios, no lo revisé, con una caída del 18%, pero esa caída del 18% fue con 7,000 pesos, literal, 7,000 pesos tiraron la acción 18%, ¿no? Y aunque muchos quisieran salir de esa acción, no hay nadie que les quiera comprar, ¿no? O les quieren comprar. Imagínense que ustedes dicen, bueno, ya, me voy con el 20 y tantos por ciento de pérdida a 18 pesos. ¿Pueden venderla a 18 pesos? No. Como les comento, la postura de compra ahorita es de 15.96. Entonces, si quieres vender es a 15.96. No hay nadie en este momento que te quiera comprar a otro precio. Y entonces esa pérdida de 20% ya se convierte en 30 y tantos. Esa es la idea o lo que tenemos el riesgo que tenemos que ver en cuanto a acciones de baja bursatilidad. El quedarse atrapado en esto es el problema y el riesgo en el que estamos incurriendo, ¿no? Ese es básicamente a lo que queríamos llegar, ese es la idea, el objetivo de la charla es esta. Si van a invertir, si se quieren empezar a meter en inversiones
ojo con lo que estén comprando, revisen que sean acciones de, por lo menos de media bursatilidad, porque bueno, supongo que no van a estar operando muchos millones de pesos, son posturas relativamente pequeñas, no van a tener ningún problema en comprar y cuando quieran vender, en vender, ¿no? Y entonces van a comprar y vender a precio justo y van a tomar las utilidades que ustedes necesiten y quieran y van a tomar las pérdidas que ustedes necesiten y quieran, ¿no? No van a tomar ningún riesgo adicional. Listo. Como quedan algunos minutos, quisiera compartirles nada más que viéramos algo de los índices accionarios y las oportunidades de inversión que podríamos tener. Repito, sin ninguna intención de hacerles recomendaciones de ningún tipo, simplemente para que vayamos conociendo los mercados, porque ustedes tienen la amabilidad, y les agradezco mucho, de tomarme en cuenta para preguntarme en Twitter, en Facebook, por correo electrónico, que les comente un poco más de estos temas, que qué pasa con el petróleo, que qué pasa con el dólar, que qué pasa con esto y con lo otro, y bueno, con todo gusto me gustaría compartirlo en ese momento y sobre todo porque sé que no estamos la mayoría metidos en estos temas, ¿no? Leo un poquito de comentarios. Desde la Anafinet, tuitean Anafinet, los leerán. Está por allá Plati en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, bueno, para allá, para que los estudiantes se entusiasmen con el trabajo que hacemos por acá. Dice Ángel que se están trasladando con ICA por la firma con la canadiense y asignación de 4 obras. Sí, por ahí ICA ayer tuvo un movimiento interesante, había bajado mucho esa acción. Vamos a revisarla a ver qué hace ICA al momento. Empresas ICA. Por aquí no tiene algún problemita, pero bueno, ahorita la revisamos. Pero sí, Ángel, por ahí ICA tiene buenos movimientos. Bueno, por lo menos ayer tuvo un movimiento bastante interesante. Ahora, también es una pregunta que me hacen seguido, ¿no? Cuando estamos hablando de estos temas. ¿Cómo interpreto y sobre todo cómo tomo una posición ganadora o cómo tomo esto para idea de inversión, ¿no? Sale una noticia como la de ICA, porque ICA sí es una empresa que tiene buena versatilidad, que pueden ustedes comprar y vender sin ningún problema. Bueno, escuchan la noticia de la canadiense y que ICA tiene un potencial de crecimiento con esto y que tiene obras y demás. ¿Cómo le hacen entonces ustedes para ganar dinero a través de esa noticia, ¿no? Ya está la noticia y el mercado ya lo sabe, el mercado ya incluso reaccionó, ¿no? ¿Cómo le pueden, eh, cómo le pueden hacer ustedes para ganar dinero a través de esa noticia, ¿no? No es fácil, no es fácil. Yo creo en la teoría de, eh, digamos, de DAO, de que el precio refleja todo. Entonces, si ICA ya subió X%, ya asimiló la noticia, ya no podemos hacer más dinero con esa noticia, ¿no? La noticia ya se sabe, ¿no? Ya está. Ahora sí, sí, claro, se puede hacer, digo, la noticia salió ayer, ¿no? Entonces dice, por aquí Ángel, yo no lo he podido ver, por ahí tengo algún problema para checar ahorita mismo el dato de ICA. Pero bueno, digamos, sí pudieron haber ganado, por ejemplo, con la noticia de ICA. Se supo ayer, ustedes compraron, no sé si se supo después del cierre o antes, Ángel, supongo que antes, pero bueno, y entonces ustedes dijeron, pues con esa noticia yo quiero comprar ICA. Y entonces compraron ICA, ICA está arriba al momento 6.61%, y entonces su inversión de un día para otro vale 6.61% más, ¿no? Pero ese es el mundo de fantasía, ese es el mundo de la utopía. Normalmente las cosas no se dan así.
Ayer se supo la noticia, repuntó un montón, ustedes se metieron y muchas veces pasa exactamente lo contrario. O sea, ayer subió 12%, hoy pues ya pues saben que la noticia no es tampoco la gran maravilla y entonces ayer sí subió 12%, hoy cae 5%. Entonces ustedes entraron muy tarde y perdieron el 5%. Entonces, a lo que me refiero es que es difícil en el corto plazo hacer dinero de esas noticias, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda, el caso ICAS y por ahí Ángel, que veo que está metido en esos temas, entraron y ganaron dinero, ¿no? Y a lo mejor hoy quieren entrar ustedes, comprar en 15 pesos y mañana, pues ya subió ayer, ¿cuánto dijiste? Por ahí Ángel, 12%, hoy ya subió 6%, ya estamos hablando cerca del 18%, mañana va a volver a subir y va a subir 20 y tantos por ciento o 20% o 19% en 3 días, o mañana ya va a caer, o hoy mismo está arriba ahorita 6,53% y va a cerrar abajo 1%, eso no lo podemos saber de ninguna manera y ese es el riesgo de los mercados, sobre todo en el corto plazo. Pero bueno, la idea de las noticias, eso yo en realidad creo que las noticias pueden servir para un par de días o no y después ya no sirven de nada. Ese es mi punto de vista y cualquiera puede tener puntos de vista diferentes. Ángel quiere estar largo de ICA en los siguientes meses y años, perfecto, ¿no? No pasa absolutamente nada, cada quien tiene sus ideas de inversión, ¿no? Pero sí, esa es la idea con las noticias, que salga una noticia, por ejemplo, ahorita lo que está ocurriendo a nivel mundial, que es de verdad muy interesante. Resulta que datos de exportación de China salen pésimos. Si yo les digo, noticia, datos de exportación de China salen pésimos, ustedes pensando que están invirtiendo en China, ¿qué pensarían? ¿Que las acciones van a subir o que van a bajar? La noticia es mala y fue, me parece, muy mala. Pues entonces las acciones van a bajar, ¿no? O sea, si la noticia es mala, no hay exportación en China, van a tener menos ingresos, lo que sea, y demás, pues las acciones tienen que bajar. Pues, ¿qué creen que las acciones subieron? Datos pésimos de empleo en Estados Unidos. Las acciones suben. Pues tenían que bajar, ¿no? Ah, no, pero es que las acciones bajan, pero como hay estímulos gubernamentales y como la Fed mete más dinero mientras peores estén las noticias, pues entonces las acciones en lugar de bajar, suben. ¿Qué creen? La economía de Estados Unidos se está recuperando. Buenísima noticia. Acciones bajan. Entonces, bueno, de repente podemos estar invertidos en las noticias, ¿no? Podemos saber la noticia, lo que nunca vamos a poder saber es cómo va a reaccionar el mercado a una noticia. Eso es lo que nunca vamos a poder saber, ¿no? Por ejemplo, hablando de todas, hablando de otros ejemplos de noticias, por ahí Bimbo hace algunos meses anunciaba que va a comprar o que compró la panadera o la panadería canadiense más grande de por allá o aumentar su inversión o lo que haya sido la noticia. Yo no me fijo mucho en lo de noticias, pero bueno, esa es la noticia. ¿Buena o mala? Pues a lo mejor buena, ¿no? Pues se está expandiendo y demás y entonces nosotros compramos por eso. Pues resulta que la acción de Bimbo a partir de ese momento empezó a caer y a caer y a caer. ¿Por qué? Pues el mercado lo interpretó como malo. A lo mejor porque Bimbo está muy endeudada y todavía quiere comprar más acciones de otras empresas y no es el momento para expandirse. Explicaciones sobran. El punto es que nada más por una noticia nunca vamos a poder saber cómo el mercado va a reaccionar. Vamos a leer comentarios. Felicidades por allá a Miguel y a Adalberto que están convocando a la gente por allá en Sinaloa. Listo, sí, felicidades por allá. ¿Y qué más digo? Decíamos, vamos a revisar la parte de los índices entonces. Vamos a entrar rápidamente y voy a intentar compartir el escritorio en los últimos minutos ya para
para cerrar con esto y luego lo seguimos hablando en otra ocasión, ya nos quedan nada más 5 minutitos. Lo que vamos a hacer es enseñarles o mostrarles nada más qué creo yo que en lo que hay buenas oportunidades. No les voy a decir si de compra o de venta, ustedes eso lo podrán decidir por ustedes mismos, pero sin duda, qué oportunidades veo yo como de interés, ¿no? Y ustedes decidirán si es para largos, que es comprar y esperar que suba, o para cortos, que es vender esperando que baje una acción, ¿no? Por cierto, rápidamente el IPC el día de hoy, 44.932 unidades, una baja del 0.14% con respecto de ayer. Y estoy entrando por aquí a mis plataformas para poder compartir el escritorio y cerrar la charla. Denme un segundito para configurar por aquí las cosas. Vamos a cerrar esto por aquí. Y ver algunas cosillas. Vamos a ver el petróleo, por ejemplo. Ahorita vamos a compartir el escritorio. Vamos a compartir. Entonces, por ahí me informan en cuanto lo estén viendo. En teoría estamos viendo la pantalla. Por ahí me confirman si sí o si no. Y les enseñamos un par de cositas, ¿no? Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá estamos en una cuenta de un broker gringo, estadounidense. Es una cuenta de prueba, nomás para mostrarles los datos. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Y por ahí hay algunas rayitas, algunas cosas, las vamos a quitar, no tienen, para el caso de ahorita no tienen mayor significado para ustedes. Vamos a quitar todo eso. Eso es una gráfica sencilla o de lo que estamos viendo que es el petróleo. Y vamos a quitar todos estos dibujos. Listo. Ese es el precio del petróleo en un año. Entonces vemos que en junio, y esto ya lo sabemos porque bueno, es una noticia que le impacta mucho a México, el precio del petróleo en junio del año pasado estaba en un máximo o estuvo en un máximo de $107. Hoy, el día de hoy, está en $53.38 y tuvo hasta hace un par de semanas un mínimo en $42, ¿no? De 100 a 50, pues es una pérdida del 50% del valor. Como les digo, la decisión es de ustedes si piensan que el petróleo sigue bajando o de aquí va nuevamente para arriba, o bueno, en todo caso que se queda ya por ahí de los $50, ¿no? Vean, la baja es realmente muy fuerte, desde 107 hasta los 40 y tantos en menos de un año, ¿no? Estamos hablando que el máximo fue en junio, estamos en abril, cuando tocamos el mínimo en marzo, tocamos el mínimo de 42, y bueno, pues hemos recuperado un buen terreno, ¿no? Del mínimo al día de hoy, pues sí, hemos recuperado un poquito más del 26%, 25% por ahí. El petróleo ha sido la mejor o peor inversión, depende de cómo lo hayan tomado, del último año, ¿no? Con mucho volumen, con mucho movimiento, mucha volatilidad, lo que quiere decir que ha habido muchas oportunidades en el petróleo, ¿no? Estos son los futuros del petróleo. Otra cosa bastante interesante, me parece, es el euro
El euro, esos son los futuros del euro y eso es en relación con el dólar. Si se fijan, lo mismo, en mayo tuvo su máximo en 1.4 dólares, cerremos los números, 1.4 dólares valía el euro y hoy estamos en 1.06, el mínimo de 1.04 y la mayoría de los bancos de inversión, los grandes bancos internacionales, dicen que ese año vamos a ver paridad del euro con el dólar. Eso es decir que un dólar es igual a un euro, que valen exactamente lo mismo, incluso que nos podemos ir por debajo, que el euro valga menos que el dólar. Y es exactamente lo mismo, hemos tenido una caída muy, muy fuerte en el último año del euro y decisión de ustedes siempre si creen que a partir de ese momento o a partir de en ese año el euro repunta y regresa más bien hacia los niveles que tiene el año pasado, o si de verdad vamos a ver el euro por debajo incluso del dólar. Ahora, esta es una gráfica de un año, y lo que es interesante del euro, en mi opinión, si vemos esto, pues decimos, bueno, está en lo más bajo, ¿no? Probablemente si nos dejamos ver por este visual, pues bueno, estamos en lo más bajo, pues probablemente a lo mejor decimos que por eso. Bueno, veámoslo, ¿qué les gusta a 5 años? Pues seguimos por ahí hasta abajo, ¿no? Hasta abajo, lo más bajo que hemos estado en 5 años, ¿no? Estamos en los niveles más bajos que hemos visto en 5 años. Vámonos a 10 años. Lo mismo, ¿no? Estamos viendo un poquito más de contexto, subidas y bajadas, así se comportan la mayoría de las acciones, la mayoría de los commodities, suben y bajan. Pero seguimos en los bajos, ¿no? En la parte más baja que hemos estado en los últimos 10 años. Ahora vamos a 20 años, ¿no? Ya también, fíjense, en lo más bajo que hemos estado en 20 años, pero si se fijan ya no es tanta la diferencia, ¿no? Empezamos hace 20 años por ahí de niveles de 1.06 y ahorita estamos también por ahí de 1.06, entonces, bueno, ya estamos, digamos, en lo más bajo que hemos estado en esos 20 años, hablando de los futuros del euro. Pero si nos vamos al precio spot euro-dólar, fíjense, hace 20, no se fijen ahí en los dibujitos, pero en el año 2000 estaba por debajo el euro del dólar y para llegar a esos niveles todavía le faltaría un buen pedazo, ¿no? Ese es contexto en el euro y dólar, ¿no? Si lo vemos un año, estamos hasta abajo. Si lo vemos a 20 años, pues igual y todavía nos falta por bajar, ¿no? Pero la decisión, repito, es de ustedes. Por ahí estas dos cosas. Si queremos ver el dólar en relación al peso, que por ahí mucha discusión, ¿no? Del dólar, que si sube, que si baja en relación al peso. Estamos otra vez ya cerca de los máximos, aunque hoy hay un movimiento fuerte a la baja, pero bueno, seguimos otra vez por arriba de los 15, ya habíamos bajado de los 15, otra vez estamos por arriba de los 15, el máximo histórico, se rompió el máximo histórico hace, que fue a inicios de marzo, pues bueno, también hay buenas oportunidades por ahí en el dólar, ¿no? Y cerramos, voy a cerrar ya. Ya todo esto, nada más como comentarios, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son de las mejores oportunidades que hay. En el dólar seguimos y con oportunidades en el petróleo. Hay gente que dice que el petróleo se va a 20 dólares, hay gente que dice que va a regresar a 100 dólares. La mejor opinión siempre y el mejor análisis es el que haga cada uno de todos estos temas, pero de que hay oportunidades importantísimas tanto en el dólar como en el euro, ya sea el dólar en relación al peso o al euro o a cualquier otra moneda, en el euro y en el petróleo. Y en general, la mayoría de los índices internacionales, Europa, China, Estados Unidos, estamos cerca de máximos históricos, ¿no? En Estados Unidos prácticamente estamos en máximos históricos,
En bolsas como la de Londres estamos en máximos. En Japón regresó a estar en niveles que no había estado durante muchos años. Y eso hay quien lo ve como muy positivo y quiere estar invertido en Asia, y hay quien lo ve como muy negativo porque ya estamos otra vez hasta el tope y es oportunidad para irnos para abajo. Repito, por eso hay mercados, porque hay posiciones todo el tiempo de compra y opiniones encontradas y distintas. Pero bueno, esas son las oportunidades más importantes que veo. Y los dejo, ya me extendí un poquito más y nos vemos la próxima semana comentando algún otro tema. No sé si está por ahí Marco el link, pero bueno, yo ya le tomé un poquito de su tiempo. Nos seguimos en redes sociales y nos estamos viendo por acá. Muchos saludos a todos y nos vemos la próxima.